En la clase de hoy les voy a explicar el uso de la voz pasiva y la voz activa. En este video les voy a explicar cómo podemos cambiar una oración de voz activa a voz pasiva. Les voy a explicar paso por paso de manera fácil y sencilla para que puedan entender este tema. Así que comencemos. ¿Qué es la voz activa? ¿Cómo podemos hacer una oración en voz activa? Las oraciones en voz activa siempre van a estar formadas por un sujeto, un verbo y un objeto. Ese objeto siempre irá acompañado de un artículo definido o indefinido. ¿Quieres saber cuáles son los artículos definido e indefinido? Pues les sugiero que vean este video. We have the first sentence in active voice. Tenemos la primera oración en voz activa, que es la siguiente. I do the class. Yo hago la clase. I do the class. Esta oración está en voz activa. ¿Por qué? Porque cuando yo digo I, estoy diciendo yo, que es el sujeto. Do, que es el verbo hacer. The class es el objeto. Fíjense bien que el objeto siempre va acompañado de un artículo definido o indefinido. Por lo tanto, cuando yo digo I do the class, esta oración está en voz activa. Ahora vamos a ver cómo podemos cambiar una oración de voz activa a voz pasiva. Para cambiar una oración de voz activa a voz pasiva, hay que realizar varios pasos. Por ejemplo, cuando yo digo I do the class, ya ustedes saben que esa oración está en voz activa. Y les expliqué el por qué. Ahora, para yo cambiar esa oración a voz pasiva, lo primero que yo debo de hacer es lo siguiente. Cuando yo digo the class, esa parte de la oración ya ustedes saben que es el objeto. ¿Por qué? Porque el objeto siempre va acompañado de un artículo definido o indefinido. Por lo tanto, esa última parte de la oración que dice the class, esa parte de la oración la van a colocar al principio. Lo van a hacer de la siguiente manera. En la voz pasiva, yo voy a decir the class. The class. El segundo paso que debemos tomar en cuenta es que el verbo esté en presente. El verbo en la voz activa dice do. Do es el verbo hacer. Este verbo está en tiempo presente. Cada vez que el verbo está en tiempo presente, en la voz pasiva se va a utilizar el verbo to be. Esto es algo muy claro que deben de tenerlo pendiente para la voz pasiva. Si el verbo está en presente, el verbo que se va a utilizar en la voz pasiva es el verbo to be. Entonces, van a decir, the class is. ¿Por qué is? Porque cuando yo digo the class, estoy hablando en singular. Y si fuera plural, entonces yo voy a utilizar are. Ustedes saben que para el verbo to be, is se utiliza para hablar de manera singular y are de manera plural. Pero cuando yo digo the class, estoy hablando en singular. Por lo tanto, yo tengo que decir the class is. Luego, ¿qué continúa? El verbo. Ustedes saben que el verbo es do, hacer. Ahora, ese verbo que está en presente en la voz pasiva, siempre lo deben de colocar en pasado participio. Tengo un video donde yo les hablo acerca de los verbos en presente, pasado y pasado participio. Entonces, en la voz pasiva, el verbo hay que colocarlo en pasado participio. El pasado participio de do se dice done, que significa hecho. Entonces voy a decir, the class is done by me.
La clase es hecha por mí. Ustedes saben que por y para en inglés se dice for. Tengo un video también donde yo le hablo acerca de la diferencia que hay entre to y for. Pero cuando estamos hablando de la voz pasiva, para decir por, siempre se va a utilizar la palabra by. Al final, entonces se va a utilizar un object pronoun. Entonces, yo voy a decir, the class is done by me. Entonces, de esa manera, se hace una oración en voz pasiva. Entonces, para cambiar una oración de voz activa a voz pasiva, lo que hay que hacer es, la última parte de la oración se coloca al principio. Ese es el primer paso. Luego, el verbo, si está en presente, van a utilizar el verbo to be. Is para singular, are para plural. También el verbo que está en presente, ese verbo en la voz pasiva, siempre hay que utilizarlo en pasado participio, siempre. Luego van a utilizar la palabra por, que se dice by. Y al final van a utilizar un object pronoun. Puede ser me, you, him, her, dependiendo del pronombre que se esté utilizando en la voz activa. Entonces, esos son los pasos que debemos de realizar para cambiar una oración a voz pasiva. Ahora bien, la voz pasiva a veces puede variar un poco. Va a variar dependiendo el tiempo gramatical de la oración. El ejemplo que yo le mostré fue con una oración en presente simple. Ahora yo le voy a enseñar cómo podemos cambiar una oración que está en pasado simple. ¿Cómo la podemos hacer en voz pasiva? Los pasos son los mismos, solamente va a variar en algunas cosas. Vamos a ver. I did the class. Yo hice la clase. Here the sentence is in simple past. Aquí la oración está en pasado simple. Entonces, para cambiarla a voz pasiva, ya ustedes saben cuál es el primer paso. Y yo digo, the class. Entonces, en el presente simple, yo le expliqué que si el verbo está en presente, se utiliza el verbo to be. Is para singular, are para plural. Pero en esta oración, el verbo está en pasado, que es di. El pasado de do se dice di. Por lo tanto, aquí no se va a utilizar el verbo to be. Como está en pasado, hay que utilizar el pasado del verbo to be. El pasado del verbo to be se dice was y were. Entonces, si la oración está en presente, utilizamos el verbo to be. Is para singular, are para plural. Si está en pasado, vamos a utilizar was y were. Was para singular, were para plural. Entonces, the class was, ya ustedes saben que el verbo se coloca siempre en pasado participio. No importa que en la voz activa el verbo esté en presente, que esté en pasado, no importa. Siempre en la voz pasiva, ese verbo hay que colocarlo en pasado participio. The class was done by me. Porque by significa por. Me, que es el object pronoun. Ven que los pasos son los mismos. Aquí lo que varió fue el verbo, que como está en pasado, en vez de utilizar to be, utilizamos el pasado, que se dice was y were. De esa manera, podemos cambiar una oración que está en pasado simple, así la podemos cambiar en voz pasiva. Como les expliqué, para cambiar una oración a voz pasiva, los pasos son los mismos que yo le he dado en este video, solamente que en algunas oraciones, algunas cosas van a ser diferentes. Y van a ser diferentes dependiendo la oración.
es decir, dependiendo el tiempo gramatical de la oración. Ya les expliqué cómo cambiar una oración de voz activa a voz pasiva, estando en presente simple y en pasado simple. Ahora bien, si la oración está en presente progresivo, o mejor dicho, presente continuo, cuando la oración lleva ing, pues la voz pasiva también va a variar en algunas cosas. Por ejemplo, seguimos trabajando con la misma oración. Ya trabajamos la oración en presente simple, I do the class. En pasado simple, I did the class. En presente progresivo o presente continuo, I am doing the class. Yo estoy haciendo la clase. Esta oración está en voz activa. I am doing the class. ¿Cómo la podemos cambiar a voz pasiva? Ya ustedes saben que va a ser diferente. ¿Por qué? Porque aquí la oración lleva ing. En voz pasiva, ya ustedes saben que van a decir the class. Fíjense bien que la oración está en presente. Se está utilizando el verbo to be. Por lo tanto, van a decir the class is, porque is se utiliza para hablar de manera singular. ¿Ok? The class is. Entonces aquí lleva algo diferente la oración. ¿Qué va a llevar? El verbo to be. Ustedes saben que el verbo to be significa ser o estar. Entonces van a decir the class is being. Van a utilizar el verbo be, pero con ing. Entonces van a decir the class is being. La clase está siendo. Cada vez que en la voz activa la oración lleva ing, en la voz pasiva siempre van a colocar being, que es siendo. The class is being done, porque el verbo tiene que ir en pasado participio, como se lo he explicado en este video. The class is being done by me. De esa manera van a cambiar una oración que está en voz activa, o mejor dicho, en presente progresivo, presente continuo. De esa manera la van a cambiar a voz pasiva. Lo mismo va a suceder si la oración está en pasado progresivo o pasado continuo. También se va a hacer de la misma manera utilizando el been. I have done the class. Yo he hecho la clase. This sentence is in present perfect. Esta oración está en presente perfecto. ¿Cómo la podemos cambiar a voz pasiva? De la siguiente manera. En voz pasiva decimos the class. Luego continuamos de la siguiente manera. Cuando la oración está en presente perfecto, vamos a utilizar have y has. Have se utiliza cuando estamos hablando en plural. Has cuando es para singular. Entonces, have es el verbo haber. Entonces, en este caso, cuando yo digo la clase, the class, estoy hablando en singular. Por lo tanto, tengo que decir has. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la clase. Estoy hablando de eso. The class has. También en el presente perfecto, siempre vamos a utilizar este verbo, been. Been es el pasado participio del verbo to be. Been, por lo tanto, significa sido y estado. Siempre en la voz pasiva, cuando la oración está en presente perfecto, siempre se utiliza have y has, más el verbo been, que significa sido y estado. Por lo tanto, van a decir, the class has been done by me. La clase ha sido hecha por mí. The class has been done by me. De esa manera, se cambia una oración que está en presente perfecto a voz pasiva. I had done the class. Yo había hecho la clase. This sentence
is in past perfect. Esta oración está en pasado perfecto. ¿Cómo la cambiamos a voz pasiva? De la siguiente manera. En voz pasiva decimos, the class, en el pasado perfecto, vamos a utilizar el verbo had. Had es el pasado de have. Ya ustedes saben que en el presente perfecto, have es el verbo haber. Por lo tanto, el pasado se dice had, que significa había. Entonces, en el pasado perfecto, podemos utilizar had tanto para singular como para plural. ¿Por qué? Porque en el pasado, recuerden que el verbo no cambia. El verbo se queda igual. Ahora bien, en el pasado perfecto, también vamos a utilizar been, al igual que en el presente perfecto. Been, que significa sido o estado. Por lo tanto, van a decir, the class had been done by me. La clase había sido hecha por mí. The class had been done by me. Si quieren entender un poco mejor lo que es el presente perfecto y el pasado perfecto, les recomiendo que vean estos videos. Presente perfecto y pasado perfecto. Así podrán entender mejor este tema. I have been doing the class. Yo he estado haciendo la clase. This sentence is in present perfect continuous. Esta oración está en presente perfecto continuo. Una oración que está en voz activa. La cambiamos a voz pasiva. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Decimos, the class, la clase, the class has. Recuerden que para el presente perfecto hay que utilizar have para plural, has para singular. En este caso, como es singular, voy a utilizar has. The class has been. La clase ha estado, porque en el presente perfecto también hay que utilizar la palabra, o mejor dicho, el pasado participio del verbo to be, que se dice been, sido o estado. Entonces lo podemos traducir de la siguiente manera. La clase ha estado. The class has been. La clase ha estado siendo. También se utiliza siendo porque esta oración lleva ing. Anteriormente le expliqué en el presente progresivo o presente continuo que en la voz pasiva van a utilizar el verbo be con ing. Van a decir been, siendo. The class has been done, porque el verbo va en pasado participio, done by me. La clase ha estado siendo hecha por mí. The class has been done by me. De esa manera, podemos cambiar esa oración a voz pasiva. Ahora bien, ustedes saben que también existe un pasado perfecto continuo. Ya ustedes saben que también se va a hacer de la misma manera. Lo único que el verbo have, o mejor dicho, had, no cambia porque el verbo en el pasado no cambia, se queda igual. Los pasos son los mismos. ¿Ok? Muchas gracias por ver este video. Espero que ya hayan entendido bien este tema acerca de la voz activa y la voz pasiva. Este tema le va a ayudar mucho a que ustedes se aprendan bien los verbos tanto en presente, pasado y pasado participio. También van a comprender mejor los tiempos gramaticales en inglés. Entonces, este tema es un ejercicio que le ayudará a mejorar más su gramática en el idioma inglés y podrán hablar un inglés mejor. Así que gracias por ver este video. Recuerden darme siempre un poderoso like para yo seguir creciendo en este canal. Así le podré
dar más contenido de este tipo para que ustedes sigan aprendiendo más inglés, puedan aprender más la gramática y puedan tener un mejor inglés. Muchas gracias por todo. Nos veremos en la próxima. See you later, my friends.